Me encontraba platicando con mis amigos sobre por qué razones, por qué motivos y cuáles son las circunstancias de que con aquellas personas con las que crecimos durante la preparatoria y que algunos ya están inclusive graduados de su carrera universitaria, ¿por qué unos tienen más éxito que otros? ¿Por qué ese estudiante que era el primer lugar y que tenía todas las de ganar, resultó que no le fue muy bien en la vida? ¿Y por qué aquel estudiante que aparentemente no era bueno para la escuela y se dedicaba más a los deportes o a estar jugando en clases o a simplemente saltarse de las clases, a irse a bailes y a estar cotorreando con quien pudiera, por qué él de repente reafirmó, por decirlo de alguna manera, su vida y encontró un buen camino y le está yendo profesionalmente y personalmente mucho mejor que aquellos de lo que esperábamos? En esta ocasión, en el programa Omnia, vamos a platicar desde mi punto de vista y vamos a platicar algunas de las conclusiones que salimos de esta plática mis compañeros y yo, y vamos a ver cuáles son las razones principales para que los estudiantes universitarios tengan éxito o no al salir de su preparatoria y de su universidad. Señores, bienvenidos a Cógnita. Muchísimas gracias por vernos a sintonizar. Espero que hayan pasado una excelente semana, que estén disfrutando del agradable cambio de temperatura que estamos teniendo aquí en la ciudad. Les doy la bienvenida a Cógnita una vez más y les recuerdo que tenemos la oportunidad de estar en contacto directo durante toda la transmisión. Tenemos diferentes medios para los que nos escuchan en radio. Nos pueden mandar mensajes directos por Facebook en el sitio de Radio UPG. También tenemos, para que se enteren de todas nuestras novedades y todas las actividades en las cuales participamos, un Twitter. Los pueden encontrar como Radio UPG Oficial. Tenemos una página de YouTube, la cual la recomiendo bastante, porque ahí pueden encontrar programas de todo tipo que tenemos aquí en la Radio UPG, y hacia algunas secciones del programa, y pueden ver toda la variedad de programas y temas que tratamos en esta su radio. Nos pueden encontrar como Radio UPG. También, para aquellos que no lo sepan y no quieran estar siempre metidos en la transmisión en directo en Facebook, tenemos una radio en línea. Los pueden encontrar como www.upg.mx. Ahí si quieren únicamente escuchar nuestra hermosa y melodiosa voz, mientras hacen la tarea, mientras están preparándose de comer, lo pueden hacer, únicamente sintonícenos. Ahora que si necesitan un trato más directo con nosotros, comunicarse por vía WhatsApp o inclusive por teléfono en cabina, nos pueden marcar. Tenemos dos líneas a las cuales nos pueden contactar. Son las 81-86-03-3603 y la 81-86-03-3602. Ya saben que este programa se basa en opiniones de jóvenes, de adultos, de estudiantes, de maestros, y esperamos que tengamos toda su participación y contemos con sus opiniones, sobre todo en este tema que quizás muchísimos de ustedes tienen experiencias propias o de conocidos, los cuales les va a caer el saco con las cosas que vamos a comentar el día de hoy. El programa del día de hoy, como la mayoría de los que hacemos de aquí, van orientados a una opinión personal de su servidor, obviamente alimentada por experiencias personales, por profesionales y por experiencias de otras personas. En todo caso, vamos a platicar un poquito sobre mi experiencia, cómo la he vivido, cuál ha sido la perspectiva, cómo fui yo como estudiante y cómo soy como estudiante ahora en la universidad, y también ver la perspectiva de esas personas que creíamos que podían comerse el mundo de un solo bocado, y esas personas que creímos que no le iban a hacer demasiado, pero resultó todo lo contrario. Hay diferentes aspectos que podemos tratar para salir adelante como universitarios. Uno de ellos, y yo creo que es un cliché ya mencionarlo, es el empeño que le vamos a poner al estudio. Puede ser que nuestra preparación, el estudio que nosotros tengamos en la institución académica en la cual nos encontremos, sirva de mucho o de poco con respecto al futuro que podamos obtener. Eso va a depender de diferentes factores que no necesariamente dependen de un 100 en la boleta. Con esto no quiero decir que no valga la pena ser el mejor estudiante de la carrera. Por supuesto que sí vale la pena sacar todo el provecho, porque al final de cuentas, tú, gracias a tu trabajo, o tus padres, gracias al suyo, están haciendo el esfuerzo de sacar adelante la carrera universitaria que estás cursando. Pero la realidad, sobre todo en estos tiempos, como ya lo hemos mencionado en otros programas, no sobresale aquella persona que tenga más conocimiento, sino aquella que tenga la capacidad de poder llevar ese conocimiento a la práctica, poder ponerlo a prueba, ser reactivo, enfrentarse a los problemas y a la realidad.
Ya lo hemos mencionado en otros programas, muchísimas veces los profesores únicamente nos preparan para tener el conocimiento teórico, pero jamás tenemos una perspectiva completa o por lo menos parcial de qué es lo que pasa en el mundo laboral, qué es lo que está pasando afuera. Eh, Lamentablemente la mayoría de los sistemas educativos en México no nos preparan para ese punto. Entonces nosotros como estudiantes necesitamos aprenderlo poco a poco mientras vayamos creciendo. Eh, las calificaciones es un buen medio, pero eso depende mucho de con quién te vayas a relacionar, qué estés haciendo para mejorar tu conocimiento y para ponerlo en práctica. ¿A qué me refiero con esto? Yo considero que durante mi preparación, durante mi educación a partir de primaria hasta universidad, he sido un estudiante relativamente destacado. En su momento, cuando yo era un joven, alrededor de los 13, 14 años, todavía hasta los 15, pensaba que el objetivo de mi vida era sacar siempre buenas calificaciones, 100, 10, 9, 90, para poder ser alguien en la vida y para poder tener éxito y poder tener menores dificultades. Me di cuenta, lamentablemente, de una manera no tan agradable, que no es siempre cierto esto. Por supuesto que va a ser una ventaja que tengas el conocimiento teórico y que tengas buenas calificaciones y que estés bien preparado. Eso no se va a poner en duda, nunca se va a discutir. La buena preparación te va a llevar a un buen futuro, pero no es suficiente, no es todo lo que necesitas para lograr salir adelante, para destacarte y para poder tener un futuro mejor del que tienes o para poder simplemente mantener el buen futuro que tienes ahorita. No es suficiente tener un 100. El 100 en una boleta no vale la pena si no sabes cómo relacionarte con las personas, si no sabes cómo llevar tus conocimientos a la práctica, si no tienes la capacidad de controlar emocionalmente tus reacciones, ¿eh? Y si no eres capaz también de poder enfrentarte a la cruda realidad que es el sistema, al menos en lo personal, el sistema industrial o el sistema profesional de cualquier ámbito. No es lo mismo hacer, por ejemplo, una pieza en clase de manufactura o hacer un reportaje para tu clase o preparar una tesis o hacer una simulación de un juicio para los abogados que realmente estar viviendo en un mundo en el cual tu salario, tu reputación y la de otras personas, y dependiendo de lo que estés, la carrera que estés ejerciendo, la vida de los demás y la tuya propia está en juego. Todas esas presiones, la mayoría de los estudiantes universitarios cuando se gradúan no son capaces de afrontarlas. Sin embargo, tenemos la ventaja de que la mayoría se puede adaptar relativamente rápido a ese medio y a esas exigencias de la vida diaria en el ámbito laboral, pero no todos. ¿Sí? Un buen amigo al cual le mando un saludo que se llama, su apellido es Mena, puso un post en Facebook el cual decía, ¿por qué dos trabajadores de una empresa que tienen la misma educación en las mismas universidades, tienen un puesto similar o el mismo puesto en la empresa, ¿por qué uno ganaría más que el otro? Lo puso a debate y obviamente hubieron muchísimas respuestas por la experiencia, porque barbea al jefe, porque tiene buenos contactos, porque el papá es el dueño, muchísimas teorías que nos pusimos a debatir en esa publicación. Y al final él da una respuesta, obviamente con una fuente y todo, de un estudio de una revista que ahorita no tengo el nombre, se me fue por completo, pero menciona que una de las razones principales por las cuales una persona con la misma educación que otra, el mismo tiempo de experiencia que otra, estando en la misma empresa y teniendo el mismo puesto o un puesto similar, ¿por qué una ganaría más que otra? Es porque se ha hecho valioso para el mercado, es porque se ha hecho valioso para la empresa. Cuando una persona se hace valioso para un mercado, para una empresa, por la forma en que se relaciona, por la forma en que trabaja, por la forma en la cual ejecuta sus habilidades, todo se converge hacia él. Todas las oportunidades van a ir hacia él. Entonces, y puede ser que esa persona tenga esa capacidad sin siquiera
sin siquiera haber sido el número uno de la clase, sacando únicamente 7 y 8. Tengo un buen amigo que él no era uno de los mejores estudiantes de la carrera de mecatrónica en preparatoria, pero tiene una habilidad manual increíble para poder arreglarte casi cualquier cosa y poder construir casi cualquier cosa, hablando en cuestión de metalurgia. Es increíble la habilidad que tiene el muchacho. Estoy seguro que le va a ir muy bien por ese aspecto, a pesar de no ser el mejor estudiante, porque desde pequeño, bueno, relativamente joven, ha tenido la experiencia de crear cosas, ¿sí? De armar cosas. Y más allá de eso, en alguna ocasión escuché a un conferencista que, si no mal recuerdo, fue uno muy popular actualmente, se llama Jürgen Klarik, que él decía a sus hijos, no me importa que seas un alumno de 10, no importa que tengas las mejores calificaciones y que seas el primer lugar, porque en la mayoría de las ocasiones eso significaría que sacrificas muchísimas más cosas, tu vida social, relacionarte, tener la oportunidad de hacer otras cosas extracurriculares que pueden nutrir tu mente y nutrir tu futuro. Está bien si eres un alumno de 8, de 9, esos son buenas calificaciones, siempre y cuando estés haciendo cosas en paralelo para nutrirte y para crecer como persona. Eso es lo que realmente cuenta, mientras te estás preparando. Porque de esa manera puedes aprender a relacionarte con las personas, a trabajar tu control de emociones, a trabajar la forma en que ganas tu dinero y lo ahorras y lo mantienes, y a trabajar sobre todo las relaciones personales que puedes crear. Dentro de la práctica que tuve con mis amigos y que mencioné al principio, decíamos que si la universidad a la cual decides entrar realmente tiene un papel importante en el futuro que te vas a crear. Obviamente tenemos casos y tenemos conocidos en los cuales se nota esa diferencia de entrar a una universidad o a una facultad con respecto a otra, y si tiene mejores oportunidades o ha tenido mejores oportunidades. Pero dijimos, ¿cuál es el verdadero factor que influye? Yo, por la poca experiencia que tengo de manera profesional, me di cuenta que parte de esa mejora o esa diferencia entre universidades no es tanto la calidad del nivel de estudio, porque conozco personas de universidades no tan reconocidas a nivel nacional que tienen un mejor salario y muchas mejores oportunidades que alguien que ha sido estudiante en una universidad de prestigio aquí en la ciudad. Entonces, yo me di cuenta que una de las cosas positivas que puedes hacer en el nivel universitario, independientemente de cuál sea tu universidad, si es de renombre o no, si es muy conocida o no, es que tengas la oportunidad de hacer contactos, de crear relaciones con personas que realmente valen la pena. No es lo mismo pasarte la de fiesta siempre, consiguiendo amigos que únicamente les gusta salir de fiesta y hacer despapalle y estar siempre sin hacer nada de la escuela y estar echando todo por la ventana para no hacer nada, que empezar a relacionarte con personas que realmente valen la pena. Aquellas que tienen un compromiso consigo mismas y con su carrera profesional. Aquellas que en un futuro te pueden echar la mano para conseguir un buen empleo, para conseguir un buen puesto, para tener una buena relación. Esas son personas que te pueden nutrir. Y esa es una de las diferencias, y para mí personalmente la diferencia más crucial que diferencia una universidad de otra y las oportunidades que sus estudiantes tienen. ¿Con qué tipo de personas te relacionas? Es uno de los factores más importantes que te pueden brindar a ti la oportunidad de crecer como persona y de salir adelante, de hacer la diferencia con respecto a lo que esperabas y con respecto a los otros 60, 100, 20 o 200 personas que te graduaste de la misma facultad. ¿Con quiénes te relacionas? Luego es una frase muy popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Puede ser que haya ciertas excepciones, pero en este caso va muy en serio y resalta muchísimo todo lo que puedes hacer. Porque ya no como dijimos, ya no simplemente depende de qué tan bueno fui en la escuela. Esta es una anécdota personal. En alguna ocasión, consiguiendo un trabajo, llegué con mi currículum vitae, con mi CV, y lo único que pasó fue que
empecé a hablar, era una de las primeras entrevistas que yo tenía como para adentrarme en el mundo profesional. Empecé a mencionar mis cualidades como estudiante, qué es lo que hacía, mis calificaciones, etcétera, etcétera. Y la persona me dijo, pues que está bien, has sido un buen estudiante, veo que tienes buenas calificaciones, etcétera, pero vamos al taller, vamos a que hagas alguna de las cosas de lo que te vas a encargar. Y ahí fue donde me di cuenta que mis calificaciones no sirvieron de mucho al final de cuentas. Vaya, tenía el conocimiento, tenía la habilidad de hacer las cosas, pero jamás me había enfrentado con problemas, ¿sabes? Me dijo, necesito que hagas esto y ahorita vengo, te doy 20, en realidad son 20 minutos. Me dejó mi tarea, que era únicamente darle forma a unas piezas, hacer unos agujeros, pero nada más me dejó con el material bruto, no me dio herramienta ni nada. Entonces, ahí fue donde saqué en práctica algo que fui aprendiendo poco a poco como joven que trabajó y estudió al mismo tiempo y que tuvo la ventaja de tener unos excelentes padres que le dieron muy buenos consejos para la vida. Pues si no sabes, pregunta. Entonces fue ahí donde me empecé a relacionar, donde me empecé a preguntar, oye, necesito esto para hacer estos agujeros, hay una máquina para cortar, hay una máquina para hacer los agujeros, o tengo que hacerlos a mano. Y ya empecé a preguntar y empecé a relacionarme, empecé a buscar la forma de. Las personas medio me ayudaron, porque obviamente tenía sus ocupaciones. Y al final de cuentas, después de los 20 minutos ya había terminado la tarea que me habían encargado. Y me preguntó, la persona me preguntó, ¿aquí tiene algo que ver tus dieces? Y yo, ¿a qué se refiere? No, si te pregunto, sí, esos agujeros lo pudiste hacer gracias a tus dieces. Y mi respuesta es, sinceramente, no. Porque al final de cuentas, sirvieron más mi capacidad de relacionarme, sirvieron más mi capacidad de resolver un problema rápido dentro de algo en un medio en el cual ni siquiera conocía, más que mis dieces. Por supuesto que esos dieces, esas buenas calificaciones me ayudaron a saber qué herramientas utilizar, me ayudaron a saber cómo hacer el proceso para hacer esos agujeros, pero con ese conocimiento no hubiera servido de nada si no hubiera servido relacionarme. No hubiera servido de nada si no hubiera tenido la capacidad de hablar y de decir, bueno, no tengo la herramienta, pero pues puedo hacer esto en lugar puedo utilizar esta herramienta que no es precisamente para eso, pero me podría servir. Ese tipo de cosas que muchísimas veces no, no valoramos y que al final de cuentas no siempre tomamos en cuenta cuando estamos entrando a un sistema educativo. Es difícil también ponerse a pensar, porque nadie nos dice, jamás cuando estamos estudiando nadie se para y te dice, oye, necesitas aprender esto. Ya actualmente, gracias a las redes sociales y gracias a la forma en la que avanza el mundo, ya tenemos la conciencia en la mayoría de los estudiantes que ya los 10 no sirven de mucho. Vaya, sí para tener conocimiento, pero para poder hacer la diferencia, para poder crecer y tener un futuro relativamente estable, necesitas todavía mucho más. Y eso ya somos cada vez más conscientes. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo ejercer, cómo puedo practicar todas esas habilidades, todas esas competencias que necesito para poder hacer la diferencia y para poder asegurar las cosas en el ámbito laboral? ¿Cómo lo hago? A la mayoría nos ha tocado enfrentarnos y aprender sobre la marcha. Pero, ¿qué diferencia hubiese sido si nos hubieran preparado desde la escuela con respecto a eso? Yo lo practiqué. Yo en algún momento fui maestro en una especialidad técnica, en una preparatoria, pero llegó un punto en el que después de 6 meses, llegué a un punto en el que me dije, estoy preparando muchachos para ir a la industria cuando yo ni siquiera sé cómo pasa ahí. Ni siquiera sé qué es lo que sucede ahí. ¿Cómo puedo prepararlos para eso? No es lo mismo arreglar un problema aquí que les doy 20 minutos y que dependen de una calificación y que si no, pues no pasa nada. Sacaste 0, pero lo puedes volver a intentar para segundas, para terceras. ¿Qué pasa en el mundo real cuando tienes un problema y tienes que solucionarlo ya? Porque si no es pérdida económica. Y capaz en una de esas hasta tu trabajo está en juego. Por eso,
Una cosa positiva que también podemos hacer como estudiantes es elegir a los profesores correctos. Esto ya lo mencionamos en algún otro programa. Elegir a los profesores correctos representa, aparte de mucho trabajo, porque generalmente van a ser aquellos los que te exigen muchísimo más, va a representar también que tengan la capacidad de darte cuenta de cómo son las cosas fuera. Si es que, dependiendo de en las universidades hay muchísimos maestros que aparte de ser docentes, de ser profesores, de catedráticos, también tienen su trabajo, su propia empresa o trabajan para alguien más en el ámbito del cual son docentes, son catedráticos. Entonces, si tú sabes elegir a esos profesores que tienen esa experiencia, para ti te puede subir muchísimo. Porque por lo general también son maestros que están muy abiertos a poder dar su opinión y su punto de vista sobre cómo son las cosas. Yo sé que también dependiendo de la vida que tengas, o sea, mejor un maestro que no es tan exigente y que sabes que te va a llevar la clase tranquila puede ser benéfico para ti, para tu vida, para tu ritmo de vida. Pero, ¿qué pasaría a mediano o a largo plazo? Quizás ese maestro que tú no tomaste y que alguien más tomó va a hacer la diferencia de conseguir un buen trabajo, ¿no? Conozco casos, y te aseguro que muchísimos conocen casos, que gracias a que un alumno tomó una clase con un maestro y demostró que él quería hacer las cosas y que sabía hacer las cosas y que podía trabajar en cualquier ámbito y hacer lo que fuera necesario para salir adelante, al maestro le agradó y lo recomendó para estudiar, para trabajar en la misma universidad, o para llevárselo a la empresa donde está trabajando el maestro también, o para llevarlo a una empresa de un conocido, como recomendaciones. Conozco varios compañeros que gracias a recomendaciones de maestros han entrado a empresas importantes aquí en Nuevo León, y empresas realmente importantes aquí en Nuevo León. Empresas cerveceras, empresas tabacaleras, empresas de construcción, ¿sí? Empresas vidrieras aquí en Monterrey, gracias a recomendaciones de profesores. ¿Sí? ¿Y qué pasa también de las prácticas profesionales? La mayoría de los estudiantes es, ay, me van a tocar prácticas o me va a tocar servicio, pues mira, lo meto aquí en la escuela, lo meto en la empresa de mi tío, o le meto acá para llevármela tranquilo. Ah, que tengo un conocido que va a hacer el paro, que nomás me va a firmar y no tengo que ir, nomás me va a firmar todo. Ok, qué padre, ya te evitaste trabajo, ya te evitaste quizás estrés, pero para tu conocimiento, para tus habilidades, para el crecimiento de tus habilidades, ¿qué va a pasar? Ese estudiante que sí tomó y que hizo el esfuerzo con tiempo de conseguir una empresa a la cual entrar y que por fortuna encontró una empresa en la cual le van a poner muchísimo trabajo para aprender, pues va a resultar que también la empresa va a decir, oye, ¿sabes qué? Ese muchacho me interesa. ¿Cuánto le falta para graduarse? No, le faltan un año y medio, no sé, depende de la carrera. Bueno, te vas a quedar aquí, cuando te gradúes vas a tener este puesto. Vas a ganar tanto una vez que te hayas graduado. Por supuesto. ¿Sí? Es lo que quieren las empresas. Hemos escuchado muchísimas quejas es que las empresas siempre quieren personas con jóvenes de 25, 24 años que tengan 5 años de experiencia. Pues, ¿de dónde los sacos? Pues con prácticas profesionales. Y para aquellos que están trabajando y estudiando, como es el caso de muchísimas personas, pues obviamente, pues ahí se ve compensado, ¿no? Terminas tu educación, pero ya también tienes los mismos años, 4 o 5 años de experiencia porque estabas trabajando paralelamente. Entonces siempre se puede. Yo sé que también eso va a depender de tu situación socioeconómica, de lo que quieras buscar, etcétera, pero yo considero que el hecho de trabajar y estudiar, en el punto ahorita en el que estoy de dignidad, yo creo que trabajar y estudiar mientras estás en la universidad, y sobre todo trabajando en algo que tenga relación con lo que estás estudiando, no debería depender únicamente si puedes pagar tu universidad o no. Porque como lo dijimos, la mayoría de las familias, y me ha tocado escuchar gente cercana a mí que dice, no, es que mi hijo no quiero que trabaje porque quiero que le eche ganas a la universidad para que salga con los mejores promedios. Ok, sí, es completamente válido y va a depender de él qué haga después, pero yo creo que si, a lo mejor no toda la universidad, pero si parte de ella la pasamos trabajando en algo relacionado con lo que estamos estudiando, pues nos va a servir muchísimo, nos vamos dando cuenta. Yo en alguna ocasión tuve varios compañeros que ya estaban trabajando y estudiando en empresas importantes en cuestión de metalurgia automotriz aquí en Monterrey,
y tener muchísimos conocimientos. Vaya, ya tomaban alguna clase únicamente por requisito, porque todo lo que te decían en la clase de técnicas, obviamente de profesionalización o clases de tronco común, ya lo sabían. Sabían trucos, sabían mañas de cómo hacer las cosas mejor, de cómo eso sí funciona, cómo no funciona, el por qué ese método está bien, el por qué a veces no lo utilizamos, etcétera. Y dices, wow, entonces ya nada más es puro requisito para ti, porque tú ya sabes eso gracias a la práctica. Entonces, decíamos también, hablando con mis amigos, de los cuales la mayoría tuvimos la gran fortuna de salir a estudiar al extranjero, de por qué no tenemos ese futuro que habíamos soñado en algún momento, de por qué no lo podemos concretar. Y mi respuesta fue algo controversial para ellos, pero quizás sirvió bastante para también hacer este programa. Y esa respuesta la vamos a ver regresando de un corte musical en radio. Muy bien, muchachos en Facebook, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Voy a aprovechar para mandar algunos saludos a toda la gente que nos está siguiendo por en vivo en Facebook. A José Alterado Salazar, saludos para su compadre, para el Gallo Vallenato, le están mandando saludos. Un saludo para él. Gracias, José Alterado, por mandar tus saludos. A Renata Armijo, muchísimas gracias por seguirnos. A Yalil Ismail Lejía, saludos para ti también, hermano. A Guadalupe Morales, también un saludo para ti. Gaby Ortega, también un saludito. A Anaís Arazúa, saludos a todo el mundo también, saludos para ti. A Pepe Méndez, muchísimas gracias por seguirnos desde tan lejos que estás, siempre que estés ahí. Y aquí tenemos una opinión de Pepe Méndez. Tenemos siempre que invertir de nuestro tiempo para ser autodidactas y salir adelante. Es algo muy importante que teníamos que tratar después del corte, y lo hemos tratado muchísimas veces en el programa. El hecho de ser autodidacta, de ponerse también las pilas para aprender nosotros mismos, tener nuestra propia experiencia, sirve muchísimo para poder hacer la diferencia y salir adelante. El hecho de que no echar la culpa a que el profesor no hace esto, el profesor no hace el otro, y todas esas cosas a las cuales a veces estamos acostumbrados a echar la culpa a los demás con respecto a nuestra educación y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces, es algo bastante interesante y que no siempre, la gente no siempre tiene conciencia de ello. Es muy común llegar a eso. Bien, quiero aprovechar este corte comercial para recordarles que tenemos 2 teléfonos en cabina en los cuales lo pueden contactar directamente. Esos teléfonos son 81-8603 3603 y 81-8603 3602. Espero para que si algunos nos pueden mandar mensajes en WhatsApp, o si tienen algo más importante que hacer, que comentarnos, nos pueden comentar con todo gusto y aquí lo vamos a escuchar siempre que lo necesiten. Bien, en algunas ocasiones hemos aprovechado también esta sección para hablarles también de las oportunidades que tienen con la Universidad Pedro de Gante, ya que tenemos la oportunidad de estar hablando de que cómo puedo salir adelante después de haberme graduado. Pues también es importante poner atención qué es lo que voy a estudiar. Les recuerdo que aquí en la Universidad Pedro de Gante tenemos varias licenciaturas e ingenierías. Tenemos licenciaturas como en administración, en informática, en ciencias jurídicas, en comercio internacional. Tenemos también carreras de arquitectura. Tenemos también ingenierías de mecánico eléctrico, mecánico administrador, en sistemas computacionales, mecatrónica. Tenemos también licenciatura en psicología, en psicopedagogía, en docencia y educación media superior, con acentuación en ciencias exactas, ciencias sociales, lengua y literatura. También tenemos una licenciatura en enseñanza del idioma inglés. Así también contamos con algunas maestrías en educación y maestrías en administración. Si tienes algún interés en informarte sobre todas las oportunidades que tienes en la Universidad Pedro de Gante, te invito a acercarte a nuestra página oficial, que es www.upg.mx, y tenemos 3 unidades a las cuales puedes asistir para tener informaciones más certeras sobre lo que necesites saber para que definas bien cuál es tu futuro y cuál es el camino que quieres seguir. Tenemos una unidad Constituyentes en Monterrey, Nuevo León, una unidad de Vista en la colonia Adolfo Prieto en Guadalupe,
y una en Unidad de la Fe en la avenida Rómulo Garza, también en San Nicolás. Ahí pueden hacer cualquier cosa y ponerse al corriente con nosotros. Muy bien, acabamos de regresar, muchachos, de que nos siguen en la radio en línea. Gracias por sintonizarlos. Para aquellos que acaban de llegar, les informo que el día de hoy estamos hablando de un tema que en lo personal me parece muy interesante. Estamos dando opiniones sobre cuáles son las razones, las causas y las circunstancias que llevan a un estudiante de carrera a tener un futuro más prometedor que otros, porque algunos tienen un mayor éxito que otros. Eso es lo que estamos tratando el día de hoy. Nos quedamos hablando sobre, y voy a hablarlo de manera general, sobre los estudiantes que tienen la oportunidad de irse al extranjero al estudiar y regresan aquí a México a cumplir con algún compromiso con la institución o simplemente porque se sienten más a gusto aquí que en el extranjero. Los comenté al principio, si algunos acaban de llegar, que con este programa sale porque hace algunos días estaba hablando con los compañeros de los que le decíamos porque algunas personas tienen mejor futuro que otro y por qué a los estudiantes, algunos y muchos estudiantes que saben estudiar en el extranjero que tienen muchísima más experiencia que otros con respecto a la carrera que están estudiando gracias a esos estudios en el extranjero, porque resulta que en ocasiones se encuentran una pared enfrente de ellos y no logran avanzar. Yo respondí de manera general que eso no es, el hecho de estudiar en el extranjero no es una garantía para tener un buen futuro y para tener un buen trabajo y tener un buen salario. Vaya, porque considero que simplemente son cosas en las cuales no podemos jugar, no podemos tomar en cuenta el hecho de que hayas estudiado en el extranjero o no. Por supuesto que en cuestión de currículum, en cuestión de preparación, va a ser mucho más benéfico. Y por lo general también conoces otras formas de ver las cosas, otras formas de llevar a cabo la forma en que trabajas, la forma en la que piensas, tu perspectiva de la vida, tu perspectiva sobre el trabajo, la importancia que le das, la importancia que le das a tu tiempo. Personalmente hubieron muchísimas cosas en las cuales yo me enfrenté y dije, oye, esto para mí funciona y es importante para todo el mundo. Al menos para mí, el hecho de haber estudiado en el extranjero me permitió abrir mi mente a muchísimas posibilidades más de las que había pensado antes o lo que había tomado en cuenta antes. Pero lamentablemente no es una garantía. Por muy bueno que sea la universidad o la institución a la que hayas ido a estudiar, no es una garantía el que tengas la oportunidad de estudiar en el extranjero. Porque lamentablemente tienes muchísimas cosas en tu contra. Mientras estuve estudiando en el extranjero me encontré con algo que me pareció un poco tonto, pero ya en estos días ya entiendo mucho mejor. A mí nunca me pasó porque no he llegado a ese punto, pero hablando con personas de la industria, de la producción metalúrgica, ellos me comentaban que muchísimas veces no encontraban trabajo porque estaban sobrecalificados para hacer un trabajo. Y yo me quedé con el ojo cuadrado, como decimos muchísimas veces, ¿cómo que estás sobrecalificado para hacer un trabajo? Digo, si me lo pones a mí, el hecho de encontrar a una persona que tenga muchas mejores cualidades, mucha más experiencia, muchos más estudios, muchas más capacidades y competencias para ejecutar el trabajo que el cual yo estoy buscando el puesto, pues para mí mucho mejor, porque entonces significa que puedo ver muchísimo más allá de lo que yo estaba esperando y tengo muchísimas más oportunidades de llevar el trabajo hasta el tope y al fondo, no sé, a otro nivel, a un piso más arriba. Pero esta persona me explicaba que no siempre es así, que muchísimas veces o cuando uno tiene muchísimos estudios y muchísima experiencia en el ámbito profesional, resulta que cuando quiere buscar un trabajo porque lo corrieron o porque se salió del trabajo en el que estaba, por la razón que fuese, de repente se encuentra con que está sobrecalificado para hacer las cosas. Y yo no entendía, y hasta hace poco lo pude entender, el por qué es un problema. Porque es un problema que una persona está sobrecalificada para hacer eso.
ahora que ya estoy intentando meterme un poquito más en las cosas de emprendimiento y todo eso, ahora entiendo que es mucho más costoso para una empresa tener a personas que estén sobrecalificadas, porque deben de pagarle más. Eh, la competitividad es impresionante y es increíble lo que buscan las empresas. Antes, yo recuerdo que antes las empresas se peleaban por encontrar gente capaz y por encontrar gente que tuviera los estudios y la experiencia necesaria para desarrollar un puesto. Ahora las personas, eh, ahora las personas ya tienen muchísima experiencia, ya tienen más estudios, han abierto la oportunidad de tener, la mayoría de los jóvenes en México tienen, bueno, gran parte de jóvenes en México tienen oportunidad de estudiar una carrera universitaria, pero ahora las empresas no se dan abasto y necesitan encontrar gente que cumpla los requisitos que quiere la empresa. Entonces, una de esas razones que ahora comprendo es, no necesitan gente que esté sobrecalificada para hacer las cosas, porque significa que ya tiene colmillo para hacer las cosas. Entonces yo no puedo manipularlo, yo no puedo moldearlo a lo que necesito para mi empresa. Necesito a alguien que sí tenga alguna experiencia para que sepa hacer el trabajo, pero no tanta, porque necesito moldearlo a mis intereses. Y aparte, que ahora con toda la capacidad de producción que estamos teniendo en los diferentes ámbitos de la industria, también necesito mano de obra barata. Ya no me interesa. Y lo mencionamos en algún momento, en otros programas de hace ya varias semanas, que la industria ya no está buscando actualmente gente que sepa reparar cosas. Ya no sirve reparar cosas. Es muy costoso, es mucha pérdida de tiempo reparar algo. Con que sepas cómo funciona el sistema o la máquina y tengas la capacidad de que se descompone algo, eres reactivo para ir, cambiarlo y volverlo a poner para que la máquina o el proceso no se detenga o se detenga por el menor tiempo posible, con eso es más que suficiente. Antes los técnicos nos preparábamos para que pudieran enfrentar esos problemas y poder solucionarlos. Ahora tenemos que prepararlos únicamente para que sepan qué hacer, para que sigan un manual. Así de simple. Es algo en lo que personalmente yo no estoy de acuerdo, porque entonces le quitamos muchísima capacidad de reflexión a las personas. Ahora ya no le estoy enseñando a reflexionar, yo únicamente quiero que actúe. Y como profesor es algo que personalmente no me gusta. Yo sé que a lo mejor los tiempos tienen que cambiar, pero la reflexión en las personas no debería ponerse en juego. La capacidad de reflexión y de análisis en las personas no debería de ponerse en juego ni en tela de juicio para nada. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo como profesor para cambiar esas cosas, esa perspectiva de la vida? Pues empezar a tener un programa en la radio para poder mencionar y poner en diálogo todos estos temas de los cuales me interesan a mí conocer muchísimo más y tener una visualización mucho más amplia y sobre todo escuchar a mis estudiantes. Eso me ha servido a mí, escuchar a mis estudiantes como profesor. Entonces, regresando al tema, no es garantía el hecho de que te hayas estudiado en una excelente universidad. Para nada. Dependerá de qué tan bien haces el trabajo, qué tan bien te relacionas, qué tan útil y qué tanto valor puedes aportar al mercado en el cual te estás desarrollando. Qué tan bien puedes entender las necesidades del mercado en el cual te estás desarrollando, las necesidades de la empresa en la cual te estás desarrollando. ¿Cuál es tu mentalidad con respecto al trabajo? ¿Quieres trabajar únicamente de lunes a viernes, lunes a sábado y no trabajar en 1 o 2 días de la semana porque es lo que dicta la ley? ¿O quieres dar un plus para poder hacer la diferencia? Ese plus en relaciones personales, en la forma en que relacionas tu trabajo, en la forma en la que haces ver bien a tu equipo de trabajo, si eres responsable, todas esas cosas y muchísimas más ponen en juego la estabilidad que tienes en el trabajo y sobre todo tus capacidades para sobresalir y salir adelante. Porque ya lo hemos dicho muchísimas veces, ya no es garantía tener un buen trabajo.
Ya no es estable tener un trabajo, ya no es una seguridad tener un trabajo. En cualquier momento te pueden decir, sabes que bien ocupamos de ti, bye, bye. Gracias por tus servicios. Y luego te quedas como, ¿y ahora qué hago? Por eso necesitas ir más allá de buenas calificaciones. Por eso necesitas ir más allá de qué es lo que quiere el mundo para mí. O qué es lo que dicta mi familia. ¿Qué es lo que estoy estudiando? ¿Qué es lo que puedo hacer? Eso marca la diferencia realmente. El que sepas adaptarte a las nuevas tecnologías y que tengas la capacidad de decir, oye, el mundo está cambiando, tengo que cambiar junto con él. Y no tener la mentalidad de, ay, no, es que eso no, porque eso no sirve, mira, lo decía, esto siempre ha funcionado, vamos a trabajarlo así. Y vamos a tratar este tema, regresando al corte musical, en radio. Muy bien, muchachos, que todos se quedan aquí en la directa de Facebook. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar con el tema en unos momentos más, pero por un momento quiero aprovechar este corte musical en radio para también darles un anuncio súper importante que al menos a mí me ha gustado bastante y creo que es una muy buena oportunidad para todas las personas que se estén preparando, que ya estén en un nivel profesional y que quieran todavía dar ese plus de que tanto hablamos en el día de hoy. Existe una plataforma de inglés en línea que se llama T-People. Esta plataforma es maravillosa porque yo tengo la oportunidad de estar aprendiendo de ella. Esta plataforma te puede enseñar inglés conversacional, habilidades blandas, te puede enseñar inglés profesional, tienen más de 60 especializaciones pasando por ingeniería, por medicina, por psicología, por las nuevas tendencias de inteligencia artificial y machine learning. Tienen muchísimas opciones profesionales y también muchísimas opciones como inglés básico, inglés de todos los días, inglés para salir a comer. Vaya, se centran en lo que realmente quieres, en lo que realmente funciona para ti. Y la maravilla de esta plataforma es que funciona gracias a la inteligencia artificial y a una metodología adaptativa. ¿Qué significa esto? Que no importa si tú y tu hermano empiezan el curso de nivel básico A1 el mismo día y a la misma hora. Tú te vas a dar cuenta que tus ejercicios son diferentes a los de tu hermano, porque la tecnología artificial alrededor de un mes va a poder conocerte tus debilidades, tus fortalezas, cómo aprendes, qué ejercicios haces más rápido, qué ejercicios te funcionan mucho más, qué tanto dominas las palabras y qué es lo que funciona para ti. Son cursos en línea de inglés que son una maravilla, que son una excelente oportunidad y que sobre todo es realmente adaptado a ti gracias a la tecnología, a la inteligencia artificial. Completamente adaptado a ti. Puedes acceder a él desde tu casa, desde tu trabajo, ya no tienes que preocuparte por tener que desplazarte, tienes que salir de la universidad y después de eso ir a las clases de inglés o tener que ir sábados o domingos a tomar cursos de inglés, ya lo puedes hacer desde tu casa. Y no te contentes únicamente con seguir cursos ya predeterminados como muchísimos lo hemos hecho antes. Tenemos la tecnología en la palma de nuestra mano. Tenemos la oportunidad de crecer y de hacer las cosas como se están haciendo en el siglo XXI y en este 2010, en esta nueva década. Aprende inglés con tecnología adaptativa y con inteligencia artificial. T-People es tu mejor opción. Hay muchísimas promociones porque acaban de abrir un mercado aquí en Monterrey. Tienes muchísimas oportunidades, hay muchísimos buenos descuentos. Únicamente tienes que decir que escuchaste el mensaje aquí en Radio PG en el programa Cognita, mandar un mensaje por WhatsApp. Les paso el número, tienen el número 812-908-4555. Repito, 812-908-4555. Si no, también puedes mandar un correo a c.fernando.mendez@gmail.com. Y si quieres muchísima más información, puedes entrar a su página de Facebook, @tpeoplemx, o la página oficial en la cual obviamente vas a encontrar muchísima más información sobre los cursos que brindan, www.tpeople.mx. Es la mejor opción. Les aseguro que yo como profesor de idiomas, en francés específicamente, me gustaría tener la habilidad de puntualizar las necesidades de cada uno de mis estudiantes y lamentablemente por muy pocos estudiantes que tenga, al menos que sea una clase individual, es muy complicado. Tenemos la oportunidad aquí en nuestras manos, de gracias a la inteligencia artificial, aprender inglés a nuestra manera, ¿sí? Y a nuestro ritmo, en el lugar en el que queramos, profesional o conversacional.
¿Quieres más información? 812-908-4555. Di que escuchaste el mensaje, que escuchaste de las promociones en este programa Cógnita en Radio UPG y tienes descuentos especiales por apertura de mercado aquí en Monterrey. Bien, muchachos, vamos a seguir y también voy a aprovechar para recordarles los teléfonos en cabina: 81-8603-3603 y 81-8603-3602, para que nos manden WhatsApp o nos hagan una llamada si están interesados en dar su opinión, si tienen alguna historia personal o la historia del primo de un amigo que quieran contarnos con respecto a si tuviste éxito o no, que era muy bueno en la escuela y siempre no, o que la verdad no le veía mucho futuro y resultó que siempre sí. Todas esas historias son bienvenidas. Un saludo a Silvia Méndez, muchísimas gracias por tus apoyos, gracias por apoyar los temas del programa. Y Guadalupe Morales, muchísimas gracias por apoyar el tema y darnos tu opinión si tienes la oportunidad. Platícanos algo sobre tus experiencias. Bien, muchachos, acabamos de regresar también en corte musical en radio. Gracias por seguir en Cógnita. Ya estamos a punto de terminar el programa. Únicamente vamos a tener que dar conclusiones. La mayoría de los temas que tratamos en el programa son demasiado extensos. La ventaja que tenemos es muchísimo tiempo para poder tratarlos, y un programa siempre puede ser abierto y nos puede dar la oportunidad de abrir nuevos temas y nuevas oportunidades para el diálogo, para que tu voz sea escuchada, para que tu opinión sea escuchada, puedes comunicarte con nosotros. Comentábamos que ya ni siquiera es una garantía el hecho en el que tengas un trabajo. ¿Sí? El hecho de que ya estés bien establecido, el hecho de que gracias a tu servicio, gracias a un profesor, gracias a tus oportunidades, a tus habilidades, que ya tengas un buen trabajo, ya no es garantía. Ya no tenemos esa oportunidad. ¿Sí? Ahora también necesitamos ser adaptables. Y es algo que para las nuevas generaciones no es tan complicado, pero para toda mi generación, de los 95 para abajo, es un problema muy, muy puntual y lo escuchamos muy seguido. Es que eso no me gusta, no lo entiendo. Esa nueva tecnología como que no. Y después nos entra el miedo de, ay, me voy a quedar sin trabajo. ¿Sí? Hemos escuchado muchísima gente que obviamente en broma, o al menos eso creo, dice, oye, pues tú te dedicas a crear robots, ¿no te va a dar pena quitarle el trabajo a alguien? Y le digo, la verdad no creo que le quitemos el trabajo a alguien. ¿Sí? Y al menos como profesor es algo de lo cual me estoy dedicando. Enseñar a las nuevas mentes, a los jóvenes que se están preparando, decirles, tienes que ser adaptable, tienes que ir junto con la tecnología. ¿Sí? A cualquier profesor, ingeniero, técnico, maestro, doctor, porque ya hasta inclusive hay robots que hacen análisis médicos y los hacen a precisión. Si no son adaptables a las nuevas tendencias que hay en su medio profesional, ahí sí tengan miedo, porque estoy seguro que la tecnología los va a comer. Pero necesitan ser adaptables. ¿Eh? Último requisito para poder triunfar, al menos en esta nueva era profesional, tienes que ser adaptable, porque si no, el mundo ahora sí te puede comer. Antes de terminar, voy a leer un comentario de Guadalupe Morales. Muchísimas gracias por estar activa en este programa. Dice, yo he vivido esa experiencia de que el trabajo de planta no es garantía. En cualquier momento la situación cambia y lo que te queda es buscar la manera de salir a flote. Y a veces las empresas quiebran y te afecta. Tienes razón, Guadalupe. Al final de cuentas, no todo depende de ti. También a veces depende de la situación económica que esté pasando en la empresa. Y ahí, vaya, retomo lo último de que tienes que tener una adaptabilidad, o al menos así lo veo. A mi corta edad, así es como veo las cosas y como al menos a mí me ha funcionado hasta el momento. Yo he tenido el desfortunio de ser despedido por estas razones, de que la empresa quiebre o simplemente porque ya mis servicios ya no son ocupados. Y afortunadamente he pasado muy poco tiempo sin trabajo, porque he tenido esa habilidad, esa reactividad de ir a buscar otro lado y a veces, mismo si ya tenía un puesto relativamente importante, pues otra vez empezar desde abajo. Y eso me tocó hace un año en el que empecé en el taller y empecé barriéndolo. Y al final ya me dieron la responsabilidad de hacer una producción completa en una máquina. Pero vaya, es cuestión de irte adaptando y de poder hacer sacrificios también.
Si vas a querer avanzar sin hacer ningún sacrificio, es difícil que lo logres. Vaya, los sacrificios a veces te los puedes poner tú por decisión personal, y a veces simplemente la vida te los pone enfrente y no hay de otra más que levantarlos y poner la cara enfrente y decir, ni modo. ¿Sí? Hay que sacrificar cosas, hay que ser adaptables. Por el momento vamos a dejar este tema hasta aquí. Muchísimas gracias a Guadalupe y a todas las personas que estuvieran participando durante el programa. Gracias por seguirnos. Recuerden que este programa está hecho para dar su opinión, para escucharlos y para que su opinión sea escuchada por muchísimas personas. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Hasta la próxima.